uno lee trabajos de investigación, revisiones, libros, páginas de internet, participación en congresos, etcétera, y se habla de las causas de la acumulación de los metales pesados en suelos, o en cultivos, o inclusive en la cadena trófica o en el medio ambiente, figuran la minería, las actividades industriales, la incineración, los residuos, y siempre figuran agroquímicos y fertilizantes. En el caso de los agroquímicos es una rémora que quedó del pasado, de la época que los usaban insecticidas con arsénico, que ahora los usan más, o que había algunos productos agroquímicos que tenían zinc o manganeso. Hoy en día prácticamente los agroquímicos son compuestos orgánicos puros, ya no tienen metales pesados. Y después están los fertilizantes que pueden tenerlos. Pero el problema es que muchas veces, cuando uno lee la lista de causas de la acumulación de metales pesados en los suelos, los fertilizantes figuran en primer lugar. Y esto se ha transformado por default como una creencia aceptada por todo el mundo. Ya es un hecho que ya está como si fuera un dictatum de un libro sagrado, ¿no? De un culto que dice que hay que ser así, todo el mundo cree que tiene que ser así. Y eso me llevó a la duda, ¿es cierto eso? Bueno, una primera indicación lo voy a mostrar con el tema del congreso que organizó la FAO en el año 2018 en Roma, al cual yo participé y que muchos de ustedes o algunos de ustedes se debe acordar, porque yo presenté un seminario con la charla que iba a dar y después presenté un seminario con las conclusiones o la asistencia al congreso. El congreso ese fue mundial, porque no solo estaban los países tradicionales de Europa, de América, de Asia, sino que había, por ejemplo, gente de Malasia, gente de las islas Fiji, de países africanos desconocidos, había realmente medio mundo, más que medio mundo, países del Asia Central, en fin, era muy completa la reunión. La FAO se ocupó de llevar participantes de todo el mundo para mostrar los problemas de contaminación que había en distintas áreas. De esa reunión se publicaron 159 trabajos completos en los proceedings. De esas 159 trabajos completos que se presentaron de contaminación de suelos, solamente uno solo, que se representa el 0,6% de los trabajos, trató el tema del cadmio en los fertilizantes y su relación con suelos, cultivos, animales, en el caso de eran ovejas, ovinos, y la fijación simbiótica de nitrógeno. Lo que da un poco también la trascendencia que tiene el tema a nivel de investigación. Esto nos lleva a pensar, ya entrando de pleno en la charla, bueno, ¿qué son los metales pesados? ¿No es cierto? Que es el tema de que estamos hablando. Los metales pesados tienen una definición concreta para los químicos. Y se trata de 53 elementos que integran la tabla periódica, que tienen pesos atómicos elevados y que una densidad también elevada, como figura ahí en la transparencia. Según esa definición, el cromo, el hierro, el manganeso, el cobalto, el níquel, el vanadio y otros elementos no son metales pesados. El arsénico, que también se lo suele incluir, no es un metal. Pero ocurre que en Argentina, que somos un país bastante anómico, incluimos todos metales pesados. Para nosotros, metal pesado es cualquier cosa, ¿no es cierto? En realidad eso no es utilizado en todo el mundo, la gente usa los términos más correctamente. Pero bueno, como estamos acá, vamos a utilizar el término metal pesado con el criterio común que se usa en nuestro país, que incluye, vuelvo a repetir, muchos elementos tóxicos que no son metales pesados. Algunos de ellos son micronutrientes. Por ejemplo, el cobre, el hierro, el zinc, el molibdeno, el manganeso, el níquel. Otros, micronutrientes esenciales para las plantas, a los cultivos. Otros intervienen en procesos fisiológicos, como el cobalto, el vanadio, el selenio, tienen a veces participación en la fisiología animal, el wolframio, el cromo, y hay muchos que no tienen ninguna función biológica conocida, lo cual no quiere decir que no la tengan, pero no se conoce todavía. En general, los metales pesados se caracterizan por afectar funciones bioquímicas y por lo tanto son perjudiciales. Pero hay que tener en cuenta que todos los elementos químicos son tóxicos. Todo depende de la concentración de que se trate, ¿no es cierto? En general, en la naturaleza hay baja concentración de metales pesados. Hay algunas excepciones en lugares que los suelos se formaron a partir de rocas ultramáficas,
o sea, rocas muy alcalinas que tienen muchos metales pesados. Pero no son comunes, son puntuales en alguna parte del mundo. Por ejemplo, en el Congreso de la FAO, los representantes de Fiji decían que ellos tienen suelos con tremendos niveles de níquel, muy por encima de los niveles que serían normales en todo el resto del mundo. Sin embargo, las actividades humanas en general incrementaron el nivel de metales pesados en los medios y en algunos casos se estima que aumentaron en un 300%. El efecto de estos metales sobre la salud humana se conoce desde muy antiguo, desde que prácticamente empezó la minería con los esclavos, que se usaban hace 2000 o 3000 años atrás. Pero no se tenía conocimiento, después fue avanzando la ciencia, fue avanzando la medicina, y siempre se consideraban los casos agudos, ¿no? Los casos de intoxicación aguda de forma puntual. Mineros, de algunos yacimientos metalíferos, trabajadores de fundiciones, y otras, generalmente gente que trabajaba en ambientes industriales. O gente que, por ejemplo, toma agua con arsénico, ¿no es cierto? Y esto, por supuesto, causó muchos efectos negativos a muchas personas a través de la historia y en muchos países. Hoy, actualmente, salvo algunas excepciones muy puntuales, en algunos países, generalmente en los países más pobres o en algunas zonas, la contaminación con metales pesados ya no es un problema grave. Y es un problema que causa mucha ansiedad, mucha preocupación, pero no es un problema realmente muy grave. En el caso de los metales pesados en los cultivos, si los metales entran por vía suelo, en general el efecto es bastante limitado, porque en general precipitan en los suelos, se insolubilizan. Las plantas en general tienen distintos mecanismos para evitar que ingresen a sus raíces, y cuando ingresan a las raíces tienen mecanismos que impiden su translocación a las partes aéreas. Entonces, en general, no hay normalmente mucho acumulación de estos metales en los órganos aéreos o en los órganos comestibles. Además, en algunos casos, los cultivos pueden llegar a morir antes, si el nivel de contaminación es muy alto, y entonces tampoco se llegan a cosechar. Pero hay una excepción, que es el cadmio, que es un elemento muy móvil, tanto en el suelo como en las plantas, es absorbido, traslocado y puede acumularse en cualquier parte de cualquier cultivo. Y es un elemento muy tóxico, porque causa fenómenos, es un agente que causa cáncer, es un disruptor endocrino muy importante, produce muchos problemas renales, estomacales, osteoporosis, etc. Es un elemento que está bastante crítico en este momento. Por algo, toda la legislación, la mayor parte de los estudios se focalizan en los últimos años en el cadmio. Pese a ello, se sigue utilizando el elemento. Es un elemento como anticorrosivo, en diferentes aleaciones, en plásticos, en todo lo que es vidrios, pigmentos, esmaltes, tintas, textiles, joyas, etc. Se está reemplazando el uso en baterías, eso sí es importante, pero se sigue utilizando mucho industrialmente. Ahora bien, con esta idea de que ya sabemos que son los metales pesados, podemos empezar a ver cuál es la relación que tienen ellos con los fertilizantes fosfatados. Los fertilizantes fosfatados se extraen de rocas fosfáticas o fosforitas, que son de los tres tipos de rocas, tanto sean ígneas, sedimentarias o metamórficas. En general se explotan los yacimientos que tienen un 18 a un 40% de pentóxido de fósforo. En Argentina, en general, los yacimientos que hay, que se conocen, tienen menos fósforo, tienen 10% de pentóxido en general, y además están localizados en lugares muy inaccesibles, muy lejanos a las zonas de eventual consumo. Por lo tanto, en este momento, por lo menos se supone que por muchos años, su explotación no va a ser rentable. Hay varios países que son los principales productores del mundo. Acá tenemos a la izquierda una tabla que muestra los países por orden de producción. Y después tenemos el tema de las reservas. Hay países que tienen reservas muy grandes, en algunos casos por razones políticas o, qué sé yo, de guerras civiles o cosas por el estilo, no se pueden explotar. En otros casos porque son con niveles muy altos de metales pesados, como el caso, por ejemplo, de Senegal, que estaría último de los 10 principales países en orden de reservas. En este momento se conocen unas 350 especies de minerales fosfatados, que son integrantes de las rocas, por supuesto,
Pero las más comunes son, se llama apatita, el más común de todos los minerales es la apatita, que en el fondo es fosfato tricálcico. Y hay distintas variables, la hidroxiapatita, la fluoroapatita, la cloro o la carbonatoapatita, que tienen hidroxilos, flúor, cloro o carbonatos asociados a la estructura del fosfato. Estos minerales tienen pequeñas concentraciones de metales pesados. Estos metales pesados provienen básicamente de dos fuentes. Por un lado, ustedes saben, no hay minerales puros en la naturaleza, siempre tienen pequeña cantidad de minerales accesorios o impurezas. Estos minerales, por ejemplo, acá tenemos una foto que muestra una roca, un mineral de fosfato, de apatita, que se ve claramente otros componentes como cuarzo, carbonato de calcio, etc. Algunos de estos minerales pueden tener contaminantes. La otra vía o la otra forma que los fosfatos naturales tienen metales pesados es por el reemplazo isomórfico. Acá a la derecha hay una idealización de un cristal de apatita, que es un cristal hexagonal. Como ustedes saben, si vieron alguna vez algo de cristalografía, en los vértices del cristal se ubican los metales o los elementos que lo integran químicamente, y algunos de estos elementos pueden ser reemplazados por otros elementos químicos. Cuando ese reemplazo tiene lugar sin que ocurra cambios en la forma del cristal, se llaman reemplazos isomórficos. O sea, que el cristal sigue siendo el mismo cristal, pero ya la composición química no es la misma. Y el caso que se ve abajo, en el recuadrito, muestra que el calcio y el cadmio tienen prácticamente el mismo radio iónico. Por eso es que el cadmio puede reemplazar al calcio en los cristales de fosfato tricálcico de la apatita, ¿no es cierto? Y después, bueno, el nivel de impurezas depende digamos, del tipo de rocas, y en general se sabe que las rocas de origen ígneo tienen mucha menor concentración de metales pesados, en este caso cadmio, que las rocas de tipo sedimentario. Aunque, sin embargo, la mayor parte de las rocas del mundo explotables son sedimentarias. Y las rocas ígneas en general se encuentran a gran profundidad y entonces son más difíciles de extraer y mucho más costosas y por lo tanto menos utilizadas. Como dijimos recién, entonces los minerales tienen muchos metales pesados y acá tenemos unas tablas que lo muestran. La primera de arriba muestra valores máximos y mínimos de diferentes elementos, arsénico, cadmio, mercurio, níquel, etc. Como ustedes ven, la variación es enorme entre diferentes minerales, entre diferentes yacimientos, y eso se puede ver más claramente en la tablita que se encuentra abajo. Acá tenemos fosforitas con bajos niveles de metales pesados, que son de distintos países, Perú, Estados Unidos, Túnez, Israel, Jordania y Rusia. Y ustedes ven que tiene ciertos valores, que son variables entre sedimentos, tampoco son absolutamente homogéneos dentro de los yacimientos, ¿no es cierto? Pero después también tenemos los fosforitas con altos contenidos de metales pesados, y acá tenemos varios, ¿no? Entonces, estos yacimientos que tienen altos niveles de metales pesados, o no se explotan, por ejemplo, de Senegal o Tanzania, o se explotan localmente porque mucho no importa que contaminen, como es el caso de la India, o se dejaron de explotar, como el caso de los de Carolina del Norte de Estados Unidos, justamente porque tenía mucho cadmio. Y la EPA intervino, entonces esas minas se cerraron. También los minerales estos de fosfatos pueden tener isótopos radioactivos. Y acá tenemos una tablita que muestra dos fertilizantes y un residuo, y los niveles de radio, distintos isótopos de radio, torio, potasio radioactivo, uranio. O sea que, evidentemente, las rocas fosfóricas pueden contener ciertos niveles de estos metales pesados. A diferencia de los fertilizantes fosfatados, los nitrogenados que son hechos por síntesis, a partir de la síntesis del amoníaco, que se hace a partir de hidrógeno y de nitrógeno. El nitrógeno se toma del aire y el hidrógeno puede tomarse del agua, no se hace del agua porque es más caro, pero se puede llegar a tomar del agua. Originalmente se extraía el hidrógeno del agua. Por lo tanto, entonces son fertilizantes, los nitrogenados de síntesis, que no tienen metales pesados en su composición. Los nitrogenados y los potásicos que se extraen de yacimientos
generalmente salitrales, los nitrogenados son menos importantes actualmente, y los potásicos, tienen muy baja concentración de metales pesados, porque se trata de sales solubles. Entonces, en general, no hay metales pesados en la composición. Pueden tener, sí, otros elementos, como pueden tener ioduros o yodo, bromo, litio, y, por ejemplo, los fertilizantes nitrogenados extraídos del norte de Chile pueden tener algo de cloratos, que no es un elemento químico, pero también es un contaminante. ¿Cómo se producen los fertilizantes? Normalmente se producen básicamente a través de la aplicación de un ácido a la roca. El ácido puede ser sulfúrico, nítrico o fosfórico. El original y el más común es el sulfúrico. Cuando uno trata la roca con ácido sulfúrico, el fosfato tricálcico se transforma en fosfato diácido y monoácido de calcio, que son los componentes básicos de los superfosfatos. El ácido fosfórico se extrae también, o se obtiene, tratando rocas con concentraciones más elevadas o mayor cantidad de ácido para desplazar la reacción hacia el ácido fosfórico, y este ácido fosfórico puede utilizarse para constituir los fertilizantes solubles, que son el fosfato de amonio, el fosfato de potasio y otros. Después están también los nitrofosfatos, que en Argentina son poco comunes, y en general, por razones casi diríamos obvias, los fertilizantes industrializados tienen menos metales pesados, en concentración de metales pesados, que las rocas de las cuales se originaron. El problema para los lugares donde se producen estos fertilizantes es lo que queda, que es lo que se llama fosfoyeso, fosfogipsum en inglés. Y acá ven una foto de una acumulación de fosfogipsum al costado de una planta productora de fosfatos y de fertilizantes fosfatados, y esto es un elemento contaminante local muy importante. Como hemos dicho, el cadmio es el principal elemento que interviene en este momento como preocupante dentro de los metales pesados. En la Unión Europea se intentó en algún momento determinar que los fertilizantes debían ser decamiados, o sea, eliminarse el cadmio de la composición o reducirse a niveles muy bajos. Finalmente se desistió por razones de tipo económico, porque los costos de producción del fertilizante sería altísimo y entonces complicaría la factibilidad económica de la agricultura, en Europa por lo menos. Y además porque ese cadmio que se saca del mineral y no va al fertilizante, termina en el fosfogipsum. Entonces iba a constituir una fuente de mucha contaminación local en la fábrica de fertilizantes, con lo cual entonces también, si querían no tener cadmio en los suelos europeos, tenían que usar fertilizantes muy caros y pusidos en otros lugares. Entonces finalmente optaron por no hacer eso y se siguen utilizando estos fertilizantes nuevamente en la Unión Europea. ¿Cuál es el consumo de los fertilizantes? Bueno, el consumo es variable, muy variable entre países y dentro de los países. Acá yo hice tres categorizaciones, que son más o menos arbitrarias, por supuesto, como muchas cosas, pero bueno, acá tenemos, por un lado, en la tabla de la izquierda, el consumo de kilogramos de fertilizante globalmente, esto es una cosa muy general, por hectárea de tierra cultivada. Vemos los países europeos, salvo Irlanda, que no sé por qué motivo es distinto, el resto de los países europeos consumen entre 80 y 320 kilogramos de fertilizantes por hectárea cultivada, con variaciones muy grandes entre países. Después agrupé lo que llamé países agroexportadores, que son los países que son principalmente los principales productores exportadores de granos y otros productos agropecuarios en el mundo. Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Uruguay. Podría incorporar a otros más también, como Paraguay, qué sé yo, pero bueno, pongamos por este grupito. Este grupito en general fertiliza menos. Ustedes ven que en promedio va entre 50 y 190, ¿no? Y 190 lo usa Brasil, que tiene muchos cultivos que son, vamos a llamarlos, extensivos, pero de matriz intensiva, como el café o la caña de azúcar, por ejemplo. Y la única excepción a este caso es Nueva Zelanda, que tampoco conozco el motivo, pero es una excepción. Y después tenemos otros países que aplican dosis más elevadas de fertilizantes, y en general estos países son o los países muy poblados, como China, que está usando una dosis exageradamente alta. Comparen, China fertiliza en promedio 10 veces más que la Argentina. Y dentro de los países más o menos importantes desde el punto de vista agrícola, la Argentina es el país que menos fertiliza.
como el menos presente aplica por hectárea, como ven acá en la tabla. Y después hay países como Chile, Colombia, Israel, que son grandes productores de cultivos intensivos que también tienen niveles de consumo de fertilizantes también relativamente elevados. Bueno, ¿cuál es el problema de la contaminación de los suelos con los metales pesados? Yo dije antes que el tema de los metales pesados y su relación con la salud humana se conoce desde hace muchísimos años, pero siempre se trataron de visiones puntuales, ¿no es cierto? O sea, había una fábrica que contaminaba, una mina que tenía obreros que tenían síntomas extraños o síntomas de contaminación, etcétera, ¿no es cierto? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, con la constitución primero de la Comunidad Económica Europea y después de la Unión Europea, se empezaron a ver que los problemas de contaminación eran muy generales, estaba hablando de metales pesados y otros, primero fueron metales pesados, después se sumaron otros productos orgánicos, y que eran muy generalizados en el ambiente y en los suelos. Y esto se empezó a estudiar y claro, se vio claramente el motivo. Uno de esos motivos fue que había áreas en algunos países, en todos en general, pero en algunos en particular, que tenían siglos de minerías, siglos de industrias mineras, en áreas que estaban superpobladas, y sin haber existido nunca un control sobre esta minería, ¿no es cierto? Eran países que tenían una elevada producción de metales no ferrosos, que son precisamente dentro de los cuales están muchos metales pesados, un continente que tenía un elevadísimo nivel de industrialización, también concentrado en lugares superpoblados, mucha urbanización, o sea que cualquiera de ustedes que conozca Europa y va no digamos a las grandes ciudades, pero va a áreas de campo, digamos, a áreas rurales, y se para en una pequeña elevación, va a ver que hay poblados y comunidades y pequeñas ciudades al alcance de la vista, ¿no es cierto? En cambio, si uno se para en el medio de la región pampeana o en el medio de Iowa, en Estados Unidos, o en algunos lugares así, o en Australia del Oeste, por ejemplo, se le acaba la vista y no ve una sola persona que viva por esos lugares. Eso, en cambio, en Europa no ocurre eso, salvo en Rusia. También había quema de carbón mineral, la producción de energía eléctrica era muy común, hecha a partir de carbón mineral, y después se utilizaba bastante la valorización agrícola de los efluentes cloacales, o sea, los biosólidos. Todo esto generaba una fuente de contaminación directa o indirecta que había elevado el nivel de los metales pesados en general en casi todos los países de Europa y que lo seguía haciendo. Fíjense ustedes, para aquella época, los niveles de cadmio que había en el aire. En zonas rurales urbanas, en algunas montañas, en algunos lugares así, los niveles eran bajos, prácticamente como pueden ser en un lugar no contaminado, y a medida que íbamos a las zonas industriales, el nivel aumentaba, pero muy significativamente. Entonces, cambió el enfoque. Se pasó de analizar casos aislados, una fábrica, una mina, un problema, un grupo de personas, una clase social, lo que sea, a considerar un panorama global. Y en la década del 60 se consideró que había una vía que era el contaminante, el suelo, el cultivo y el alimento. Y que eso era un fenómeno que existía y que era un riesgo real para poblaciones y para ecosistemas. Entonces esto generó que la Unión Europea, a raíz de todos esos avances que se hizo por las circunstancias que mostré antes, empezó a regular, a liderar los estudios en estos temas y a regularlos. Se empezaron a regular. Gran parte de la información existente en este momento proviene de esos estudios. A partir de la década del 80 del siglo pasado, la Unión Europea implementó estándares de seguridad alimentaria y controles y límites en la industria, en la minería, efluentes, residuos, etcétera, 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 y también fertilizantes. La legislación fue exitosa. Fíjense ustedes que el promedio de deposición atmosférica de cadmio en los países de Europa Occidental bajó 10 veces en los últimos 30 a 40 años, y el nivel de concentración de cadmio en el suelo a partir de 1970 disminuyó más de 5 veces. Es decir, que entonces todo este esfuerzo de regulaciones tuvo bastante efecto en los temas en el problema de contaminación. Pero claro, esto tuvo, como pasa con todas las cosas, su contrapartida. Europa sufrió un terrible proceso de desindustrialización que en este momento genera
problemas sociales, políticos, etcétera, que lo vemos a diario, ¿no es cierto? Del otro lado del Atlántico, Estados Unidos presenta un panorama muy distinto. Por lo pronto tiene una historia mucho más corta. La relación habitante urbano, habitante rural y habitante tierra cultivada es diferente a la europea. Acá se ve claramente lo que yo les mostraba hoy, de un área europea que uno ve poblaciones muy seguidos, y en un área en el oeste americano, por ejemplo, como puede ser la República Argentina, o en otros países, en los cuales uno puede estar kilómetros y kilómetros y no ve una persona. Y además los estados agrícolas de Estados Unidos, en general, no son los estados industrializados ni tampoco son los estados mineros. Entonces esto generó un punto de partida muy diferente al de Europa. La EPA, que se instauró más o menos para la década del 60, empezó a estudiar los temas de contaminación con mucho énfasis, y bueno, que todo un cuerpo de conocimientos que se utiliza en todo el mundo, y legisló sobre contaminación en muchos lugares, hizo también muchas regulaciones, etcétera. Y en el caso concreto de los fertilizantes, se hicieron 13 evaluaciones de riesgo en la década del 90 y el 2000, que fueron hechas por 3 organismos distintos, 2 organismos estatales y un organismo privado, y los 3 concluyeron en forma prácticamente igual que no había problemas con metales pesados en los fertilizantes, que no había riesgo para productores, ni su familia, ni la población. Por lo tanto, a partir de esas investigaciones, no hubo un desarrollo de una legislación específica para fertilizantes a nivel país. O sea, en Estados Unidos no hay una regulación a nivel nacional como sí hay en Europa, y solamente 3 estados, California, Oregon y Washington, establecieron límites, pero comparados con los europeos, son muy laxos. Y esto nos lleva a mirar cómo fue la investigación en los dos países, que fue muy diferente, o en los dos grupos de países, ¿no? Que fueron muy diferentes. En Estados Unidos, como se considera la primera definición que yo mostré al principio, o sea que la concentración que afecta a procesos biológicos, la EPA, el National Research Council, hicieron estudios en individuos, poblaciones y grupos expuestos. Se evaluaron principalmente 14 cadenas tróficas en todos distintos tipos de cadenas, desde muy cortas a muy largas, que iban desde una bacteria o una alga hasta, qué sé yo, el águila calva, que era la punta de una de las cadenas tróficas, ¿no? El elemento más alto de la cadena trófica. También había cadenas tróficas que incluían al ser humano. Se estudiaron todos los procesos y todos los pasos que hubo, y se buscó como límite de contaminación el paso biológico o bioquímico más limitante de cada cadena trófica. Y ahí entonces, siendo muy conservadores, se emitieron los estándares para otros temas de contaminación. Y por supuesto no para fertilizantes. En Europa, como se consideró la segunda definición de contaminación, o sea, los niveles que pasaban lo natural, el problema no era tanto estudiar cuál era el proceso, la etapa bioquímica de una planta, de un insecto, de un animal, que era la más limitante, sino cuál era el contenido original en los suelos. En Europa, que estaban recontracontaminados, como habíamos visto antes. Por lo tanto, se vieron obligados a muestrear suelos de zonas remotas, que no estaban contaminadas. Ellos tuvieron la suerte que desde 1843 se guardan muestras de suelos que están identificadas en lugares inaccesibles. Inaccesibles me refiero para el medio ambiente, porque están en frascos de vidrio, cerrados herméticamente. Entonces pudieron analizar cómo era el contenido de metales pesados en suelos en el siglo XIX. Hay lugares como por ejemplo el Limes, que fue el equivalente romano a la Gran Muralla China, en el cual quedaron suelos tapados, en varios países se ve todavía. La más famosa es el muro de Adriano entre Escocia e Inglaterra, pero hay en otras partes de Europa. Y entonces muestrearon los suelos que había debajo de esas acumulaciones de trincheras, o de trincheras, no, de barrancos, de defensas que habían hecho los romanos, que estaban tapados y habían quedado aislados del resto del planeta por 2000 años. Vieron suelos enterrados por problemas de erosión, y después también hicieron varias modelizaciones. Y con esto sacaron cuáles eran los niveles básicos de metales en los suelos,
y a partir de ahí entonces comenzaron a determinar qué estaba contaminado y no. Por supuesto, esto, como dije antes, se complica cuando aparecieron o se difundieron los compuestos orgánicos, porque esos no están en el suelo, ¿no es cierto? El caso más típico es el caso, de, por ejemplo, del glifosato. El glifosato, a diferencia de otros plaguicidas, que ya no se usan más, están prohibidos la mayoría de ellos, o de otros compuestos orgánicos que se usan en la actividad urbana, hay compuestos que son muy recalcitrantes y pueden pasar 200 años hasta donde se sabe que no se van a descomponer en la naturaleza. El glifosato en condiciones de laboratorio, en 20, 28 días, 25 días, 30 días se descompone, se transforma en anhídrido carbónico, agua y fosfato. Es una molécula muy simple. La naturaleza es más complejo porque es absorbido por arcillas o por otros geles que hay en el suelo, se puede mover, se acumula a veces en sedimentos, se mueve con el aire. Entonces, el proceso no es tan sencillo, no se descompone tan rápido, pero igual se descompone a una velocidad más o menos interesante. Entonces, ¿qué pasa? Si uno aplica glifosato hoy, y cuando termina la cosecha del cultivo ese, muestra el suelo, va a encontrar glifosato. Se aplica la ecuación, la definición, el suelo está contaminado. Entonces uno tiene dos alternativas. Una es la denuncia, que es lo más común en la Argentina, denunciar, ¿no? La otra es actuar. ¿Y qué significa actuar? Bueno, entonces, por ejemplo, si hay un suelo contaminado, no permitir que se cultive en ese suelo. Pero ¿qué pasa? En 4 meses o 5, seguro que ya no queda más glifosato. Entonces, ¿qué van a hacer? Legislaciones para impedir que que se utilicen suelos contaminados por 3 a 4 meses, 5 meses, 6 meses, un año, sería un caos total. Entonces, esto es lo que está generando la posibilidad de que en Europa reviertan las definiciones que tienen ellos. Bueno, el tema en otros países es variado. Canadá es parecido a Estados Unidos, acá pues es semejante, inclusive menos porque tiene menos población y tiene más tierra agrícola, y pusieron límites parecidos como los del estado de Washington, que son poco exigentes. Brasil también es parecido, tiene algunos problemas puntuales de contaminación, más bien industriales y urbanos que agrícolas, y tienen algunas normas tomadas así en general de los otros países. Los países más curiosos son Australia y Nueva Zelanda, sobre todo Australia. Australia también es un país que tiene pocos habitantes, mucha tierra, mucha agricultura, y la minería que es importante en Australia está generalmente muy lejos de las zonas agrícolas. Pero ellos tuvieron un problema muy serio, que fue que los suelos australianos son suelos extremadamente meteorizados, son muy antiguos, y cuando empezaron la agricultura, empezaron a radicar agricultores en esas zonas, no podían realmente sacar cosechas. A diferencia de Argentina, que los productores pudieron cultivar durante 100 años sin fertilizar, en Australia no podían sacar una cosecha, no podían llegar a cerrar un ciclo de un cultivo si no le ponían fertilizante. Y en el caso del fósforo, aprovecharon una islita, la isla de la Natividad, que es una isla de la Polinesia que está cerca de Australia, que tiene un alto yacimiento muy importante de fosfato. Entonces, bueno, por una cuestión de cercanías y porque la isla de la Natividad también pertenecía a la comunidad económica, a la comunidad inglesa, al Commonwealth de Inglaterra, bueno, estuvieron usando directamente, sin pensarlo mucho, estos fosfatos. Y eso fue funcionando bien desde fines del siglo XIX hasta más o menos pasado 1980, cuando en los organismos de la salud pública de australianos empezaron a observar que empezaba a haber un incremento sistemático de niveles de cambio en algunas partidas de algunos lugares de Australia. Entonces, en ese momento, los niveles eran bajos, todavía no estaban muy lejos de ser tóxicos y nada por el estilo, pero más bien pensando en temas de barreras pararancelarias, ¿no es cierto? Que por ahí algún país, para evitar que entre trigo australiano, dijera, bueno, todos los trigos australianos tienen el cambio, entonces no los compramos. Prohibieron el uso de fertilizantes de esa islita, lo cual le generó un juicio en la Corte Internacional porque la economía de la isla desapareció después de eso, porque vivía toda la población de la islita vivía de la producción de fertilizantes, y después de eso no lo compró nadie más en el mundo. Prohibieron entonces el uso de fertilizantes de ese origen y establecieron límites máximos, como hizo Europa.
para autorizar el uso de fertilizantes fosfatados en el país. Y con eso rápidamente la concentración de cadmio volvió a bajar a niveles originales y se acabó el problema. Pero las restricciones siguen existiendo, se las pusieron y quedaron, por supuesto. China, y en menor medida la India también, en los últimos tiempos tiene un panorama semejante al europeo de la década de años atrás, después de la Segunda Guerra Mundial, y aún peor todavía. Pero las políticas, sobre todo las chinas, son mantener el crecimiento económico y las cuestiones ambientales van quedando, resolviéndose lentamente y van quedando para más adelante. Mucha promesa, pero en los foros internacionales, pero en la práctica la caída de la descontaminación del país va a paso muy lento, ¿cierto? Y la India sigue un camino más o menos semejante. La Argentina, para cerrar con esta parte de la charla, no con la charla, sino con esta parte, para así no se entusiasman tanto, es semejante a Estados Unidos, tiene poca población, mucha tierra, la población está concentrada en algunos lugares, poca industria, no hay explotaciones mineras ferrosas en las zonas agrícolas en general, la deposición atmosférica es despreciable, y la situación argentina no se puede comparar de ninguna manera con la europea de hace años atrás, ¿no es cierto? En Argentina, los suelos, subsuelos, paleosuelos y el loess, a partir del cual se generan los suelos, no tienen acumulación de metales pesados más allá de los niveles estándar, que son bajos en general. Se han hecho pocos estudios para analizar si ha habido acumulación de metales pesados en la red de los fertilizantes. Yo personalmente conozco tres, uno a fines de la década 90, uno a fines del 2000 y otro a fines de 2010. Y en general no han encontrado significativamente cambios importantes luego de utilizar o de aplicar fertilizantes fosfatados durante muchos años o varios años en los cultivos, ¿no es cierto? Y entonces, en general, esto no es un problema muy grave. Y además, bueno, tenemos que tener en cuenta que la Argentina repone solamente el 40% del fósforo que se remueve por las cosechas, ya que estamos en un nivel de fertilización, como ya hemos visto antes, muy, muy bajo. Por lo tanto, este problema hoy no es una cuestión crítica en nuestro país, ¿no es cierto? Cosa que no ocurre cuando vamos a áreas urbanas o suburbanas y los cordones hortícolas que las circundan, como el gran cordón de productor hortícola de La Plata, el Gran Rosario, etc. O el Gran Córdoba, que hay muchas plantaciones hortícolas, y allí sí, a raíz de posiciones de residuos industriales y urbanos y mucho estiércol y muchos productos, además de fertilizantes, hay contaminación con metales pesados. Y en Argentina, a pesar de que hubo varios intentos, todavía no hay una regulación local. Y entonces, esto nos va llevando a cuál fue cómo se encaró el tema. El tema se encaró a través de limitar la entrada de metales pesados a los suelos a través de regulaciones. Entonces, en todos los países, o casi todos los países más importantes, tienen regulaciones que establecen límites máximos que los fertilizantes pueden tener para ser utilizados en el país. Y eso vale para lo importado o lo producido nacionalmente. Usted acá tiene una lista de valores aceptados para cadmio en diferentes países. Ven que los valores son muy variables, van desde valores muy bajos a muy altos. Hay dos órdenes de magnitud de diferencia entre valores mínimos y máximos. Pero esto hay que tener en cuenta que depende de varios factores. Uno de ellos es el método que se utilizó para extraer el fosfato, el metal pesado. Otro el método que se usó para determinarlo. Y otro es las características de los suelos. Los países que tienen suelos más alcalinos pueden tener valores más altos porque están más insolubilizados. Son países que tienen suelos más ácidos tienen más riesgo de que los metales, o el cadmio en este caso, esté más móvil en el suelo. Depende de los cultivos, depende de muchos factores. Entonces, depende de la presión social también en muchos casos. Entonces, eso es muy, muy variable, como ustedes ven. Una cuestión muy importante para fijar es una cuestión que ocurrió en Europa. En Europa se fue yendo paulatinamente, a través del tiempo, a tratar de sacar una legislación uniforme en todo el continente, y no como era o es hasta ahora todavía, que cada país pone su límite, ¿no es cierto? La Unión Europea tiene límites máximos y los países pueden poner límites
pero siempre por debajo del máximo. El máximo todavía es muy alto. De muchos países tienen límites más estrictos, pero la Unión Europea todavía no tiene un límite estricto a nivel global. Para el año 2003, o sea, hace prácticamente 20 años atrás, un comité de toxicología propuso un programa en 3 etapas para ir bajando el contenido de cadmio en los fertilizantes que se utilizan en el continente. Y entonces, la primera etapa era bajar los 80 miligramos de cadmio por kilo de pentóxido, después menos, hasta llegar finalmente, al cabo de 20 o 30 años, a un nivel de 20 miligramos de cadmio por kilogramo de pentóxido de fósforo en el fertilizante. Esto se propuso porque se decía en ese momento que esto iba a evitar la contaminación de los suelos por más de 100 años de uso de fertilizantes, y aún así se lograría disminuir el contenido. Pero el proyecto era muy voluntarista, tenía poca evidencia científica, y se discutió mucho en Europa. Durante más de 15 años se discutió, se hizo un nuevo balance de masas, que lo vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue, y finalmente se estableció un límite global que es por kilogramo de pentóxido, lo que equivale prácticamente a 140 miligramos de cadmio por kilo de fósforo en el fertilizante. El problema de esto no es un problema que se discutió en Europa, porque bueno, como acaso muestra la seriedad de los europeos en cuanto a toma de decisiones en este sentido, sino que, como esto lo propuso un organismo oficial, que era un comité científico de la Comisión Europea, y estableció un límite de 20 miligramos de cadmio por kilo de pentóxido para cierto, no me acuerdo qué año en este momento, mucha gente tomó eso como un hecho. Y entonces, a partir de 2010, en muchos libros, en muchos lugares, en muchas publicaciones, en muchos congresos, en muchas revisiones, se puso como un límite que está ya aprobado y en vigencia en Europa. Y eso es falso. Esa propuesta fue descartada. Los cambios estimados, de acuerdo al estudio que hizo el Comité Científico para la Salud y los Riesgos Ambientales, que es un nuevo balance de masas en Europa a nivel global, basado en la información más moderna que se tenía, concluyó que no era probable que el cadmio se acumule en los suelos usando fertilizantes con menos de 80 miligramos de cadmio, lo que equivale a 180, un poco más de 180 miligramos de cadmio por kilo de fósforo en el fertilizante, que es un poco más de lo que la Unión Europea finalmente aceptó, que es un poco más conservadora. Y acá tenemos un balance de masa muy grueso, muy tosco, digamos así, para ver números nomás, una cosa mucho más sofisticada, para diferentes países, que tienen que ver con varios factores, entre ellos la deposición atmosférica, lo que se aplica con biosólidos, lo que se aplica con los fertilizantes, la remoción por los cultivos y el drenaje. Y el drenaje que tiene que ver con la relación entre la precipitación y la evapotranspiración. Y obviamente, como es razonable, los países meridionales de Europa, acá está España, en los cuales llueve menos, la posibilidad de que haya más acumulación es más alta, ¿no es cierto? Así que bueno, este balance de elementos cambia completamente los balances que se circulan y que todavía se siguen repitiendo en este momento, por lo menos para las condiciones europeas. Pero algunos países han avanzado más, y la cosa es, por supuesto, mucho más compleja, que es la simplificación que estoy diciendo acá, ¿no es cierto? Un caso típico es el de Nueva Zelanda, que como hemos visto tenía algunos problemas, y que es un país que usa mucho fertilizante. Los neozelandeses, que tienen la ventaja de ser un país chiquito, muy organizado, muy estructurado, donde las leyes se cumplen, donde hay bastante organización, tienen un sistema bastante complejo que primero diferencia los fertilizantes, según se llama manufacturado con nítrico, sulfúrico, fosfórico, o sea, rocas de aplicación directa. Después de desarrollar un montón de ábacos y normas y protocolos de análisis, etc. Pero en síntesis, uno puede decir que cuando los suelos tienen menos de 0,6 miligramos de cadmio por kilo de suelo, prácticamente no hay ninguna limitación. Se puede usar cualquier fertilizante y dosis. Solamente que la recomendación es chequear el nivel de cadmio cada 5 años, o si aumenta. Cuando el nivel de cadmio llega a 1,2 miligramos de cadmio por kilo de suelo,
y el planteo es usar dosis de 20 kilogramos de fósforo por hectárea y por año, que es una dosis normal, digamos así. El fertilizante que se puede usar debe tener menos de 280 miligramos de cadmio por kilogramo de fertilizante o su equivalente en pentóxido, ¿no es cierto? O sea que es bastante laxo de todos modos. Cuando el suelo tiene más de 1,8 miligramos de cadmio por kilo de suelo, recomiendan no usar fertilizantes o usar uno de muy baja concentración, o si no, cambiar el uso de la tierra, que también puede ser, en vez de usar agricultura, hacer ganadería, o hacer pasar a forestación, hacer algún cambio como para no tener que fertilizar. Y si no, la otra recomendación para algunos casos es arar a mucha profundidad, porque arando a mucha profundidad, digamos, se llevan capas profundas a la superficie que no están contaminadas, y lo contaminado se manda al fondo del suelo, entonces el suelo puede recibir dosis un poquito más, durante cierto tiempo, dosis más de fertilizante. O sea que, como ustedes ven, tienen muchas alternativas. Y ahora sí, llegando ya al final de la charla, que es un poco larga aparentemente, y interrumpida al principio por lo menos, bueno, acá tenemos algunos hechos. Uno de ellos es que hay un riesgo potencial de los metales pesados que tienen diferente origen, y que eso ha llevado a implementar regulaciones. Que los fertilizantes fosfatados tienen impurezas naturales, esta forma parte de la naturaleza, y que lógicamente el balance de entradas y salidas puede significar acumulación y contaminación. Puede. Los suelos agrícolas argentinos, otra verdad también, no están en la emergencia ambiental, no tienen acumulación de metales pesados y el fertilizante es un elemento menor todavía dentro de lo que es el país, ¿no es cierto? Entonces, en términos globales, la contaminación con metales pesados es un problema histórico, vamos a decir, perdido en la historia. O sea, ocurrió, sí señor, ocurrió, fue muy grave en muchos países, qué sé yo, pero ahora ya prácticamente está dejando de existir. Quedan algunos bolsones en algunos lugares perdidos, qué sé yo. Por ejemplo, para mencionar uno, en el estado de Acre, en Brasil, hay ríos que bajan de los Andes que tienen oro. Entonces hay algunos miles de personas que extraen ese oro posible, que es muy baja concentración, porque esos no se enriquecen, aunque intenten hacerlo, y los traen con mercurio, la forma más primitiva de extraer oro. Entonces están contaminando con mercurio algunas zonas del Brasil. Y eso, bueno, necesitaría un arreglo, pero evidentemente ni el país ni el Estado están en condiciones de poner inspectores que controlen el ejército que impida que algunos miles de personas saquen el oro. Si esa gente no se les permitiría, ¿a dónde irían? Hay toda una serie de problemas muy típicos de los países pobres que hace que se siga haciendo eso y se sigue contaminando con mercurio. Pero eso es una cosa local y no tiene más trascendencia a nivel mundial, ¿no es cierto? Y después, para terminar, digamos que en Argentina, que no hay regulaciones, para evitar riesgos, inclusive riesgos comerciales, a largo plazo, creo que habrá que diseñar alguna regulación, ¿no es cierto?, en parte del SENASA o algún otro organismo del Estado. Pero claro, acá tenemos que tener en cuenta que tenemos una información local muy limitada, vamos a tener que tomar necesariamente datos y referencias y estándares de otros países, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener cuidado de no copiarlos, porque hay que tener claro las diferencias que hay entre nuestro país, desde el punto de vista de todo tipo, con las de otras latitudes del mundo, ¿no es cierto? Bueno, gracias por la atención prestada y hasta acá llegué. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, parece que no. O entendieron todo o no entendieron nada. Está muy claro eso. Gerardo dice que quiere hacer algo, a ver, no sé. Gerardo. Sí, ¿qué tal, Raúl? Bueno, muy interesante. Entonces, está claro que si bien la situación no es urgente, sí es urgente la problemática en los lugares densamente poblados que son los que tienen esas quintas hortícolas. Entonces, el panorama es alarmante, al menos trabajar así estas ciegas. Entonces, digamos, la conclusión sería, bueno, podemos seguir más o menos relajados en los cultivos extensivos, pero es como que urge
hacer un control en estos suelos de quintas, como Raúl, no sé cómo es, como... Sí, claro, seguro, porque esas quintas, muchas de ellas producen hortalizas que después van a consumo interno, son consumidas por la gente, ¿no es cierto? Eso está bien, es un problema. Lo mismo que, no sé si está presente Karina Álvarez, pero Karina, un día charlando con ella, me contaba que las huertas orgánicas que se hacen en algunos lugares del Gran Buenos Aires se hacen en suelos contaminados por industrias. Entonces la gente que está viviendo ahí vive en condiciones bastante precarias, por decirlo de alguna manera, y arriba se alimenta con hortalizas producidas en suelos contaminados, lo cual genera problemas de salud. Sí hay problemas graves, pero son problemas más bien de tipo, llamémoslo, social y cultural, que acreditable a los fertilizantes, que es lo que yo intentaba mostrar acá, ¿no es cierto? Problemas sociales porque todavía se utilizan líquidos cloacales sin tratar en algunas huertas hortícolas, porque se usan dosis gigantescas de estiércol que tiene metales pesados y sin tener ningún límite. O sea, y se usan también fertilizantes en exceso. O sea, hay de todo, es una mezcla de muchas cosas eso, ¿no es cierto? Pero con una impronta social muy grande. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, hacer un comentario? Yo te pregunto, Raúl, ¿podría minorarse la concentración de cadmio utilizando algún tratamiento complementario, inoculación con microorganismos, por ejemplo, que actúan como quelantes del mineral? ¿Algún tratamiento complementario a la fertilización que aminore esta concentración de cadmio? Yo la verdad no conozco, porque precisamente el cadmio, el problema que tiene este elemento químico, es que es móvil. Uno puede pensar en insolubilizar elementos que son insolubilizables, ¿cierto? Supongamos, uno puede tener hierro ferroso que es soluble, lo oxida, precipita. Muy sencillo, ¿no es cierto? Pero en el caso del cadmio es móvil, es como el potasio, como el sodio, como el litio. Entonces, yo no conozco que haya un organismo que lo pueda retener, ¿no es cierto? Así que eso no sé si es tan sencillo. Yo creo que la solución de la regulación ha sido la salida lógica de estos casos, porque se va a la fuente. Por ejemplo, el caso de las minas de Carolina del Norte de Estados Unidos. Cuando se detectó que tenían mucho cadmio, la EPA prohibió la explotación y se acabó la historia. Entonces no se produce más. Bueno, no sé, capaz que dentro de 500 años, cuando haga falta fósforo y haya otras tecnologías, se podrá volver a explotar, pero por ahora se dejó de explotar. Y, por ejemplo, ustedes saben, o lo mostré hoy, los países del norte de África, Túnez, Marruecos, Argelia, son los principales productores de fertilizantes fosfatados que se venden en el mundo. Pero después China y Estados Unidos producen mucho porque lo consumen en su propio país. Pero en general los exportadores son básicamente los países del norte de África. Pero son los del norte de África, porque los de la mitad de África, como Senegal, como Tanzania, tienen mucho cadmio, esos fertilizantes. Y hay mucho, pero y no se explotan. Porque ninguna empresa va a ir a explotarlo sabiendo que después no lo puedo vender. Entonces están y no se explotan. Así que yo creo que eso fue la forma más eficiente de controlarlo. Aparte, es muy fácil. Un país como la Argentina, que le importa, viene un barco con fertilizante, va una persona, saca una muestra, se analiza en una tarde, y el día siguiente saben si el fertilizante está aprobado para entrar al país o no. Entonces eso es lo más sencillo de todo, ¿no es cierto? Puedo hacer un comentario, no sé si lo mencionó Raúl, pero respecto a lo que decías no con microorganismos, pero no sé si Raúl por ahí me puede ayudar con todo eso, con las fitoquelatinas que quelan el cambio, puede ser, o sea, si quizás uno promoviera lo que es la fertilización con azufre, que también es necesaria, y promover quizás con estos compuestos azufrados, mejoraría lo que es la quelación del cadmio.
Sí, bueno, claro, uno puede asociarlo, por ejemplo, a la bioremediación. La bioremediación es una posibilidad, ¿no es cierto? Pero ya implicaría no insolubilizarlo, sino extraerlo a través de un cultivo, que después se le da otro destino, digamos, incineración o qué sé yo, otra cosa, y de esa manera se remueve del suelo. Eso se hace, sí, se puede hacer, claro. Sí, sí. Son tecnologías que están en uso y ya hoy en día se conoce bastante del tema. Y las fitoquelatinas forman parte de los procesos que usan las plantas precisamente para absorber estos elementos. Claro. O sea que en realidad tendría que hacerse la bioremediación con la implementación de algún cultivo que produzca en exceso, por ejemplo, estas fitoquelatinas, sí, sí. Y sería como algo secundario, ¿no? Claro, la fitoremediación se hace con plantas que tienen la capacidad de trasladar lo que absorben a las partes aéreas. Mientras la mayoría de las plantas lo que absorben lo retienen en las raíces y no llegan a la parte aérea, hay plantas que sí. Entonces, cuando la planta cuando llega a la parte aérea, ahí sí la podemos cosechar y removerla. Y así es el proceso de remediación. Se va removiendo y a través de cierto número de años, 3 años, 4 años, así, de cosechas continuas, con remoción total desde el suelo, se va disminuyendo el contenido que está en ese momento en el medio. Eso se hace, sí. Es posible. Ok. Gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, pienso también la variable del tipo de cultivo, ¿no? Porque, no sé, en el tabaco se me hace que también la concentración de cadmio, por más baja que sea, la planta lo acumula y ahí es un potencial peligro para la salud, ¿no? Claro, vos sabés que, bueno, uno no puede decir todo, porque si no sería ya un curso y no un seminario. Pero en este momento, una de las principales fuentes de contaminación humana con cadmio es el cigarrillo. Porque precisamente el tabaco es una planta que tiene gran capacidad para acumular cadmio en sus tejidos. Y eso, por supuesto, pasa a los cigarrillos. Entonces, la gente que fuma, bueno, depende de dónde salió el tabaco, pero si el tabaco se cultivó en suelos que tienen cadmio, la gente que fuma está recibiendo cadmio en sus pulmones. Que en el largo plazo tampoco es bueno, porque el cadmio produce cáncer. Yo no sé hasta qué punto, además de los hidrocarburos que puede haber en la quema del cigarrillo, la presencia de cadmio en el tabaco no influye también en el cáncer de pulmón, ¿no? Sí, con arteriosclerosis también, ¿no? Está asociado como dentro de lo multifactorial que es el taponamiento de arterias, pero el cadmio tiene Sí, es un elemento muy tóxico. Lo que pasa es que se ha transformado en un elemento que se ha puesto el foco en él. Más que en el plomo, el cromo, todos esos elementos que eran muy críticos, pero son muy críticos a nivel de la minería, ¿no es cierto? Pero no tanto a nivel del elemento de fertilizante. El cadmio sí. Sí, de hecho el cadmio siempre fue un modelo para estudiar estrés oxidativo. A unas concentraciones muy bajas tenés un modelo ideal porque generan, de acuerdo a la dosis, una respuesta diferencial. Entonces, si bien vos no tenés, digamos, no había muchos datos como presentó ahora Raúl, de poder justificar contaminaciones severas en lo que eran los suelos argentinos y darle importancia desde ese punto de vista, pero siempre sirvió el cadmio como un modelo para evaluar estrés oxidativo. Lo que no era fácil era encontrar un ejemplo en suelos argentinos digamos, con los niveles de cadmio que uno generalmente evalúa en el laboratorio. Pero sí, el tema de las fitoquelatinas es algo que responde, digamos, es una de las medidas que se evalúa cuando ves que una planta se está defendiendo en función de la concentración del cadmio a evaluar. Sí, es muy, digamos, del cadmio hace mucho que se viene estudiando y sobre todo como modelo, ¿no? Claro, claro. Si ahora le podemos encontrar, digamos, una importancia, sobre todo digamos, a nivel de los suelos nuestros, todavía cobra más importancia todos esos trabajos que hay publicados de cadmio.
siempre uno hacía referencia a un hecho que había pasado, creo que era en Japón, China, en una alta contaminación en arroz que se había detectado y que había muerto gente. Ese era el hecho famoso de contaminación con cadmio por consumir el arroz después. Pero, pero bueno, con todo el dato que tiró ahora Raúl. El caso que vos comentás ocurrió sobre todo en Japón. Sí, en Japón. Japón tiene minas de cadmio y que contaminaban después los arrozales cercanos. Claro. Pero eso ocurrió a principios del siglo XX, hace 100 años. Ahora los japoneses han resuelto el problema. Por eso. Ya no. Por eso, en este caso, como en otras cosas, hay que ver lo que es histórico de lo que es presente. Históricamente ocurrió, claro que sí, lógicamente. Sí, sí. Pero hoy en día hay cosas que ya están. Por ejemplo, en el Congreso de la FAO había un francés, una francesa, comentó un caso del sur de Francia, donde había una mina de estaño que se explotó desde fines de la Edad Media hasta toda la Segunda Guerra Mundial y que contaminó con estaño kilómetros alrededor, ¿no? Entonces lo que hizo el gobierno francés es prohibió el acceso de gente y plantó plantas nativas y permitió que durante 30 años se fuera regenerando la vegetación natural. Claro. Tampoco la vegetación natural del todo, porque hay plantas que son introducidas, pero se generó un bosque y con espacios de gramíneas, así, toda una cosa más o menos natural. Se trató de evitar que entren animales también, porque los pájaros no pueden evitar que entren, pero los animales terrestres podían. Y recién ahora, en los últimos años, se empezó a habilitar ese parque para que entre gente. Claro. Pero entre a caminar o a tomar aire o a pasar con el auto, no a hacer picnic, porque todavía hay estaño en el suelo y en la vegetación. Claro. Habrá que esperar a lo mejor varios años más hasta que eso finalmente pueda liberarse completamente al público, ¿cierto? Pero esas son algunas soluciones, ¿no es cierto? Algunas de las soluciones que se están haciendo. Por ejemplo, en el caso de algunas minas de Estados Unidos que se cerraron en el oeste del país, allá, la vegetación natural era agropiro alargado. El agropiro alargado es una forrajera de muy mala calidad que acá en Argentina se utiliza, y cuando la gente de la mina tuvo que cerrarla y tuvo que reconstituir el suelo más o menos a nivel original, tenía que poner vegetación original. Y entonces tenía que sembrar agropiro. Y allá no había agropiro sembrable. Entonces vinieron a comprar a Argentina. Entonces los semilleros argentinos que producían agropiro vendieron toneladas de semillas de agropiro, se hicieron, digamos, ganaron mucho dinero en esos años, porque vendían semillas que acá se usaban como forrajeras para reconstituir suelos de vegetación natural en esos lugares contaminados originalmente. Pero ahora ya va disminuyendo eso. Bueno, y sobre todo mi mensaje era que los fertilizantes en este caso son víctimas de una generalización que se pone ya como un hecho concreto, y en realidad es muy poco lo que aportan en este momento. Salvo el caso de Australia y un poco Inglaterra, que también tenía durante muchos, ya casi más que en Australia, siglos de acumulación. No ha habido casos en el mundo registrados de incremento de niveles de cadmio en los cultivos por los fertilizantes, ¿no? Y como puse al principio, es más una preocupación y un temor que una realidad muy crítica. Como todas las cosas hay que tener cuidado y controlarlo. Para eso tenemos regulaciones, ¿no es cierto? Y por eso que acá en el minuto hay que también hacer algo parecido. Está bien. Bueno, esto queda grabado, entonces yo insisto en el tema. Como línea de acción, a ver si usted está de acuerdo, Raúl, entonces lo que haría falta para el contexto nacional es un relevamiento del cadmio en el suelo, en los cinturones hortícolas, empezando con los más importantes, La Plata, Rosario, Mar del Plata. Después, de acuerdo a la experiencia internacional, el modelo neozelandés parece el más racional, o sea, tener en cuenta cuánto tiene el suelo y en función de eso autorizar concentraciones de cadmio en los fertilizantes de
de acuerdo a eso. Y por último, otra sería hacer un control de los fertilizantes fosfatados que se están importando, o sea, que vengan con el certificado. Se hace en el puerto, imagino que es más fácil que lo hagan en el puerto de salida y no en el de entrada en la Argentina, como para establecer un límite utilizando la experiencia europea. Bueno, a partir de tanto no entra y chao. ¿Usted está de acuerdo? Te cuento. El SENASA exige a los importadores un análisis del fertilizante que importan al país. O sea que eso más o menos está. Si bien no hay un estándar argentino, pero por lo menos se sabe lo que llega. Y cada tanto, debería serlo más seguido, pero cada tanto se hace algunos chequeos para ver si lo que le dicen es cierto, ¿no? Eso es lo que se hace. Y después, estudios hay. Las universidades, tanto la de La Plata, la de Mar del Plata, la de Rosario, la de Córdoba, han estado haciendo estudios. O sea que el tema se conoce relativamente bastante. Lo que hace falta es que intervengan otros organismos públicos, municipalidades o organismos provinciales, porque también hay que ver que estas cosas son más bien a nivel provincial y local, no a nivel nacional, ¿no es cierto? Para que vayan estableciendo formas de evitar esas contaminaciones, ¿no? Sí, es cierto. Diferenciarla también de la contaminación industrial, porque muchos de estos lugares están cerca de lugares que son industriales. Entonces, ahí se entraría en la contaminación de las industrias, que ya es otro problema también en sí mismo distinto, que ya se escapa a nosotros, ¿no? Los agrónomos, por lo menos. Claro. Bueno, sí, como todo problema complejo es multifactorial, ¿no? Sí. No solo a través del uso de fertilizantes. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, terminamos acá. Los seminarios van a ser subidos al canal de YouTube, que después en el próximo mail les voy a compartir el link, y está también compartido en Facebook, si no me equivoco, en la página del instituto. Y bueno, nos volvemos a encontrar aquí el 26 de abril, que será el próximo. Así que bueno, gracias por la presencia. Acá, Raúl, hay muchos agradecimientos en el chat por tu charla. Y bueno, nos volvemos a encontrar el lunes 26 entonces. Gracias, Bueno, Raúl. gracias a vos, gracias a todos por escuchar.